Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con toda la energía porque hoy tenemos un tema explosivo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del chisme turco, el drama, los premios y por supuesto los famosos. Hoy vamos a hablar de algo que causó revuelo, un momento que dejó a muchos con la boca abierta y que, honestamente, me tiene fascinada, la reacción de Kerem Bürsin al ver al representante de Hande Erçel en una entrega de premios. Sí, lo escucharon bien. Vamos a desglosar todo, desde los rumores hasta los detalles que nos dicen más de lo que parece a simple vista. Antes de que empecemos con todo el chismecito jugoso, quiero recordarles algo súper importante: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí en este rinconcito analizamos todo sobre el mundo del espectáculo, desde las series turcas que nos encantan hasta los detalles más picantes de la vida de nuestros actores favoritos. Así que si les gusta el drama, las teorías y las noticias del mundo de las celebridades, este es su lugar. Ahora sí, arranquemos con el tema del momento. Para los que no están tan metidos en el mundo de las series turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores más populares y queridos del momento. Protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air, o Sen Kalkam, y su química en pantalla era tan fuerte que muchos, y me incluyo, creímos que la relación trascendía la ficción. Y así fue. Estuvieron juntos, nos regalaron momentos increíbles, fotos de ensueño y parecían una pareja perfecta. Lamentablemente, como en todas las historias, el cuento de hadas llegó a su fin. ¿Pero qué pasó después? ¿Cómo quedaron las cosas? ¿Hay rencor? ¿Hay buenos deseos? Pues bien, aquí es donde la entrega de premios entra en juego. Un evento elegante con alfombra roja, luces, flashes y por supuesto, muchos famosos. Fue en esta entrega donde el destino, o quizás el azar, decidió que Kerem se encontrara con algo que aparentemente no le hizo mucha gracia. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, la reacción de Kerem al ver al representante de Hande. Los rumores y especulaciones empezaron a volar por internet como si fueran polillas a la luz. Vídeos, fotos, comentarios, todo el mundo analizaba cada gesto, cada mirada, cada microexpresión de Kerem. Y claro, las redes sociales se incendiaron. ¿Qué había pasado? ¿Por qué esa cara? ¿Qué estaba pensando? La situación es esta: Kerem estaba, supuestamente, en el evento y se encontró con el representante de Hande. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque según algunos testigos, la reacción de Kerem no fue precisamente la de un hombre feliz y contento. Se dice que su rostro cambió, que se le notó visiblemente incómodo, e incluso que evitó a toda costa cruzarse con el representante. Drama puro. Ahora, la pregunta del millón: ¿por qué esta reacción? ¿Qué hay detrás de esto? Hay varias teorías, por supuesto, y vamos a analizarlas a fondo. Pero antes, quiero hacer una pequeña pausa para recordarles que esto es un análisis, una exploración de los rumores y las posibles interpretaciones. No estamos aquí para juzgar a nadie, sino para entender qué pudo haber pasado y especular un poco, que es lo que nos gusta hacer, ¿verdad? La primera teoría, y quizás la más obvia, es que la relación entre Kerem y Hande no terminó en los mejores términos. A pesar de que ambos han mantenido una actitud discreta y respetuosa en público, es posible que la ruptura haya sido más dolorosa de lo que nos han mostrado. Puede que haya resentimientos, heridas aún sin sanar, o simplemente incomodidad al verse involucrados indirectamente en la vida del otro a través de sus representantes. Si la ruptura fue reciente, es completamente entendible que Kerem no estuviera precisamente feliz de ver al representante de Hande. Después de todo, este profesional probablemente sabe mucho sobre la vida personal y profesional de Hande, y podría ser que Kerem sintiera cierta incomodidad o desconfianza. La segunda teoría, y que a mí me parece bastante válida, es que Kerem simplemente no tiene una buena relación con el representante de Hande. Tal vez hubo problemas profesionales, desacuerdos, o simplemente no se caen bien. En el mundo de los famosos, las relaciones profesionales son cruciales. Los representantes son la mano derecha de los actores, los que manejan sus contratos, sus agendas, sus proyectos. Si hay mala vibra entre ellos, es completamente normal que Kerem no se sienta a gusto al encontrárselo. Imaginen tener que lidiar con alguien con quien no te llevas bien, en un evento social, frente a todo el mundo. ¡Qué incomodidad! La tercera teoría, y esta es un poco más especulativa, es que Kerem sintió celos.
Sí, ya sé, suena un poco exagerado, pero no podemos descartarlo por completo. Quizás al ver al representante de Ande se sintió recordado de que Ande sigue adelante trabajando y que su vida continúa. Y claro, el representante es una figura cercana a ella, alguien que probablemente tiene acceso a información sobre su vida y sus proyectos. Es posible que Kerem sintiera una pizca de nostalgia, de tristeza, o incluso de celos, al darse cuenta de que Ande ya no está en su vida de la misma manera. Otra posibilidad, aunque menos probable, es que Kerem simplemente estaba cansado. Los eventos como las entregas de premios son agotadores. Posan, sonríen, hablan con la prensa, saludan a sus colegas, es un trabajo. Quizás Kerem estaba simplemente cansado, abrumado por la situación, y su rostro reflejaba ese agotamiento. O quizás simplemente no estaba en un buen día. A todos nos pasa. Sea cual sea la razón, lo que sí es cierto es que la reacción de Kerem fue notoria. Y aunque no podemos saber con certeza qué pasó por su mente, sí podemos analizar sus gestos, sus miradas y las diferentes perspectivas que se han generado. Es interesante ver cómo un simple encuentro puede generar tantas especulaciones y análisis. Pero, ¿qué dicen las fuentes? ¿Qué información tenemos más allá de los rumores y las redes sociales? Pues bien, la verdad es que la información oficial es bastante escasa. Ni Kerem ni Ande han hecho declaraciones públicas sobre el tema. Sus representantes tampoco han hablado al respecto. Lo único que tenemos son las imágenes del evento, los comentarios de los testigos y, por supuesto, nuestra propia interpretación. Es importante recordar que a veces, las redes sociales exageran las situaciones. Un gesto malinterpretado, una foto sacada de contexto, pueden generar un drama mucho mayor del que realmente existe. Quizás la reacción de Kerem no fue tan grave como se ha dicho, o quizás simplemente no quería ser el centro de atención. En el mundo de las celebridades, la privacidad es un tesoro. Y aunque los fans siempre queremos saber más, es importante respetar los espacios personales y profesionales de nuestros actores favoritos. Al final del día, son personas con sentimientos, emociones y vidas privadas que merecen ser respetadas. Ahora, hablando de Ande, ¿cómo ha reaccionado ella a todo esto? Pues bien, como era de esperarse, Ande ha mantenido un perfil bajo. No ha hecho declaraciones, no ha publicado nada en sus redes sociales que sugiera una reacción al tema. Parece que ha optado por la discreción, lo cual es comprensible. Probablemente prefiere no alimentar el drama y seguir adelante con su vida y su carrera profesional. Pero, ¿qué hay de sus proyectos futuros? ¿Qué está haciendo Ande en este momento? Pues bien, Ande sigue trabajando duro en sus proyectos profesionales. La hemos visto involucrada en diferentes campañas publicitarias, eventos y, por supuesto, en nuevas producciones audiovisuales. Es una actriz talentosa y muy solicitada, por lo que no es de extrañar que siga cosechando éxitos. En cuanto a Kerem, también ha estado muy activo. Lo hemos visto en diferentes proyectos, eventos y, por supuesto, en sus redes sociales. También es un actor muy cotizado y talentoso, y su carrera sigue en ascenso. En definitiva, la vida de Kerem y Ande sigue su curso, cada uno por su lado, pero ambos triunfando y dejando huella en la industria del entretenimiento. Y aunque el pasado puede ser un tema sensible, lo importante es mirar hacia el futuro y seguir disfrutando de su talento y su trabajo. Volviendo al tema de la reacción de Kerem, quiero dejar claro que no estoy tomando partido ni juzgando a nadie. Mi objetivo es analizar, especular y debatir sobre lo que ha sucedido, desde diferentes perspectivas. El mundo del espectáculo es fascinante y estos pequeños detalles, como la reacción de Kerem, nos dan mucho que pensar y hablar. Así que, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué creen que pasó realmente? ¿Creen que hubo resentimiento? ¿Incomodidad? ¿Celos? Déjenme sus comentarios, sus teorías y sus opiniones en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir sobre estos temas con ustedes. Y antes de que se vayan, quiero recordarles algo súper importante: no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Aquí en este canal, siempre estamos listos para analizar, debatir y especular sobre el mundo del espectáculo. Gracias por estar aquí. En resumen, hoy hemos analizado la famosa reacción de Kerem Bürsin al ver al representante de Ande Erçel en una entrega de premios.
Hemos explorado diferentes teorías, desde las relaciones rotas hasta la simple incomodidad, y hemos debatido sobre las posibles razones detrás de esta reacción. Hemos revisado las reacciones de las redes sociales, la falta de declaraciones oficiales y el estado actual de la vida personal y profesional de ambos actores. Hemos concluido que independientemente de lo que haya sucedido, la vida de Kerem y Ande sigue su curso, cada uno enfocado en su carrera y sus proyectos. Y por supuesto hemos fomentado la discusión entre nosotros, ustedes y yo. Quiero agradecerles enormemente por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en el mundo del chisme turco. Recuerden, lo más importante es la diversión y el entretenimiento, y espero haberles brindado un rato agradable. Y ahora, la parte más importante, no se olviden de dejar sus comentarios. Me interesa mucho saber qué piensan, cuáles son sus teorías y si tienen alguna otra información que compartir. La discusión es lo que hace que estos vídeos sean tan divertidos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, denle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan disfrutar de esta conversación. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Los espero en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.